Juez, buenas noches, ¿cómo ha estado? Hola, muy buenas noches. Oiga, pues para platicar sobre este tema, pues ya unos días de que sea un cambio radical en el Poder Judicial en México, con estas elecciones que vienen el 1 de junio. ¿Qué perspectiva hay? ¿Cómo ve todo este panorama que ya se viene para México? Yo creo que marca un hito histórico, un antes y después, y abre una nueva etapa al constitucionalismo mexicano. De hecho, yo creo que es el cambio más importante que se ha dado en, respecto a nuestra Carta Magna en particular. Yo creo que desde el juicio de amparo, desde la implementación del juicio de amparo, en el siglo XIX. Entonces, eso implica que esta nueva forma de elegir a los jueces eh, nos va a convertir en el país más democrático porque ahora sí todos los miembros de los tres poderes de la Unión van a ser electos a través de voto directo de la ciudadanía. Eso es, vaya, algo muy importante. Y va a acabar con todos los grupúsculos impuestos por las oligarquías que trabajan solamente para algunos cuantos y no ven en favor de quien menos sabe y de quien menos tiene. Claro, y este panorama sí será el cambio radical que espera toda la gente y todo, pues, conforme al Poder Judicial que tan criticado ha sido. Mire, por lo menos de entrada, y se va a desaparecer esta burbuja dorada, esta élite que tenía unos privilegios totalmente insostenibles y aparte hasta para ofensivos a la gran mayoría del pueblo mexicano. Imagínese usted que cada miembro del Poder Judicial Federal tenía un contrato de gastos médicos mayores. Esto es que no iban al ISSSTE como cualquiera, sino que iban a las mejores clínicas privadas del país y que todo eso lo pagaba el presupuesto del Poder Judicial Federal. Aparte, recordemos que los ministros ganaban más que el presidente de la República. Cuando el licenciado López Obrador estableció el tope de que nadie puede ganar más que el presidente, automáticamente los ministros en funciones se ampararon. Obviamente, Sí, ellos mismos se concedieron el amparo y se determinó que ya era un derecho adquirido y que seguían ganando lo de siempre. Eso sin contar con todo el staff, con todo el personal que tenían a su disposición. Choferes, auxiliares, eh, tenían apoyos económicos para vivienda, apoyos económicos para colegiaturas de sus hijos. O sea, y no, obviamente no se iban a ir a vivir a un Infonavit, claro. se iban a ir siempre a lugares residenciales. Ni los hijos se iban a ir a una secundaria técnica, iban siempre a las escuelas privadas más exclusivas y más caras. Todo esto con cargo al erario. Les pagaban hasta el teléfono celular, les pagaban hasta el internet. Esa situación debía acabar. ¿Qué es lo que pasó incluso ya llegando al extremo de que algún ministro actualmente en retiro de la Suprema Corte tenía a su hija trabajando en la propia Corte siendo dentista? Ajá. O sea, nada que ver con la función jurisdiccional que ejerce el máximo tribunal de la Unión y con un sueldo envidiable, por supuesto. Claro, claro, entonces es una de las partes más importantes, ¿no? De acabar con toda esa burbuja dorada, como lo dice. Y además con toda la corrupción existente, porque desafortunadamente, ¿cómo eran elegidos los ministros antes? A propuesta interna del Ejecutivo, pero eran designados por el Senado de la República. Eso implicaba que los partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD, se dividían cuotas de poder para imponer a su gente. Sí. Y muchos de ellos sin carrera judicial. O sea, casos como el de Medina Mora, que era una ofensa para todos.
también hay la circunstancia de que como ellos eran impuestos por las oligarquías, servían a las oligarquías. Claro. Y tan es así que recientemente todavía la ministra presidente Norma Piña apoya a Salinas Pliego para el efecto de que no se resuelva por parte de la ministra, que ya había hecho un anteproyecto, tomando en consideración que existía, según ella, un impedimento legal. Esto es una manera muy burda de proteger a los más ricos. Sí. Y estamos hablando de que de los más de 130 millones de mexicanos que somos, tan solo un 1% está en esa posición de privilegio. El 99% restante, que somos todos nosotros, tenemos que andar persiguiendo la chuleta diaria. Claro. Ahora, eso es en las cúpulas del Poder Judicial, pero todo era un problema, ¿no? Todo, desde los ministros, Mire, los desafortunadamente... jueces, hasta familiar era, dicen, ¿no? Así es, así es. El nepotismo reinaba. Entre nosotros se le conocía como el Poder Judicial Familiar, en lugar de Poder Judicial Federal, Poder Judicial Federal. Así se decía. Familiar. Era la el cuerda mundo de común entre los abogados. abogado. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo un hijo abogado. Entonces, usted tiene una hija abogada. Como yo no puedo nombrar a mi hijo en mi tribunal, nombraba a la de usted y usted nombraba a la mía. Era un intercambio y con eso supuestamente salvaban los impedimentos legales. Ha habido casos de que un solo magistrado federal tenía más de 60 familiares en la norma. Eso es una cuestión evidentemente muy compleja. Además de que también, obviamente no todos, hay gente muy preparada y muy honesta, que también hay que reconocer, pero también hay algunos que estaban al servicio del poder en turno. Yo lo viví, por Dios, a mí nadie me lo cuenta. Claro. Y también el Ejecutivo encima del Poder Judicial siempre, ¿no? Inclusive usted vivió hasta una persecución en algo, en el morenovallismo. Efectivamente, cuando me voy al amparo, cae en la revisión en el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del sexto circuito. Ese era el día en que se sesionaba mi asunto, el jueves. Estaba yo con mi grupo de gente cuando veo descender del elevador, custodiado por los agentes de seguridad del propio edificio sede del sexto circuito, a Juan Pablo Piña Cursain, entonces secretario de Servicios Legales del gobierno de Moreno Valle. Me llamó mucho la atención, lo seguí, llegó a ver al presidente del colegiado y le dijo a la señorita asistente: vengo por la revisión número tal, que era la mía. Era la suya. Entonces, inmediatamente yo le dije, ¿sabe qué? Yo soy el interesado, entonces si él va a pasar, yo también voy a pasar con él. Evidentemente me mandaron al juego, tan solo pasó él. Y después de esa situación, resuelven en mi contra concediéndome el amparo para efectos. O sea, en lugar de ser amplio, me lo conceden para una pequeña venta. Esa situación motivó que yo me fuera a quejar al Consejo de la Judicatura Federal. Este personaje, el magistrado presidente de ese colegiado, tenía a su hijo trabajando para Rafael Moreno Valle como subsecretario. Después fue secretario con Tony Gali y a la fecha anda por ahí también de secretario del ayuntamiento de este señor Chenal. Entonces ahí sigue. Entonces ahí sí vivió completamente las complicidades, ¿no? Y el objeto de ellos, fue víctima de ella. Y de alguna forma u otra, bien o mal, conociendo la materia jurídica.
Acá la pregunta es, obreros, campesinos, madres de familia, menores de edad, que no tienen la oportunidad de tener esas ventajas, ¿a qué se exponen y que bajo qué perspectivas pueden ser juzgados? Y por eso era tan importante esta renovación. Sí, porque pues, es una muestra, ¿no? De cómo se manejaba, cómo manejaban al Poder Judicial. Muy claramente. Las autoridades y cómo finalmente termina este problema que tuvo ahí de esta persecución. Bueno, Al recordarlo. bueno, aquí la situación importante es de que en ese tiempo se quebrantó el régimen constitucional en Puebla. Ya no había división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Rafael Moreno Valle se erigió como el jefe máximo y controlaba a su antojo a los diputados y al Poder Judicial. Esto es casi al estilo de Luis XIV, el Estado soy yo. Y hasta federal, ¿no? Por supuesto. No nada más el estatal. Así es. Y entonces, cuando yo me opongo junto con otros que estábamos disintiendo y que fuimos un grupo de perseguidos políticos, inmediatamente se me marcó, se me señaló. Y lo más grave del asunto es que llegaron a la casa de todos ustedes 4 sujetos armados. Me golpearon, me fracturaron 2 costillas. Uno de esos sujetos pretendía abusar de mi esposa. Yo me acuerdo que todavía estaba yo tirado sangrando en el suelo. Me levanté yo no sé cómo y me les fui encima, con la esperanza de que me dispararan y que entonces los vecinos escucharan algo. Gracias a Dios no hicieron nada. El jefe les dijo, no venimos a eso, venimos por él. Licenciado, ya sabes lo que te pasa por estar haciendo lo que haces. O sea, ese fue el mensaje. Deja de hacer lo que haces. ¿Y qué problema traía? Acá la situación es de que yo era juez noveno civil y conocí por mera mala suerte de un asunto del equipo de fútbol Puebla de la Franja. En ese momento estaban varios socios, entre ellos el señor Bernat y el señor Enaine. El señor Enaine promueve por la vía mercantil diciendo, yo soy socio del equipo de fútbol Puebla y yo no veo un solo peso del mismo. Acaban de ingresar 8 millones de pesos de taquilla por un partido doble Puebla Dorados y Puebla América y yo no vi un solo peso de eso porque el señor Bernat saca el dinero de la taquilla y se lo deposita a la cuenta personal de su chofer. Obviamente todo esto me lo acreditan y yo lo que hago es asegurar todo, precisamente para evitar que se dilapidaran los bienes de la sociedad. Después entonces ya estaba como Rafael Moreno Valle como gobernador electo y tenía como enemigo público número 1 a Ricardo Enaine y quería recuperar Valle Fantástico. Evidentemente, algunos magistrados del Tribunal Superior de Justicia le dijeron a Rafael, ese juez ayudó a Enaine, siendo que yo ni siquiera lo conocía. Incluso los abogados del señor Bernat, que era el licenciado Calcaño, que ya falleció, se fueron al amparo, se fueron a la revisión, todo lo perdieron. Sin embargo, se le quedó esa idea a Rafael que se había ayudado a su enemigo. Y por eso también lo tomaron de mi casa. Por eso se volvió enemigo. Y sobre todo, correspondón, porque obviamente si me hubieran cesado y ya no hubiera yo hecho nada, ya no sería yo objeto de interés. Pero aquí no era una lucha por el cargo, era una lucha por la dignidad, era una lucha por el nombre de mis hijos, era una lucha por la justicia y por la verdad. Entonces, por eso fueron 74 meses. 74 meses. Todo el sexenio de Rafael me la pasé afuera del Poder Judicial combatiendo con él mismo.
y recibiendo amenazas, estando vigilado permanentemente. Yo no podía acudir a un café sin que hubiera una persona en la mesa de junto. Hasta en el cine se metían, por Dios. O sea, era una cuestión más que nada de terror psicológico. Que después me enteré quién fue el artífice de todas esas cosas, entre ellos el ataque a mi casa. Que por cierto, levanté la denuncia respectiva. La entonces Procuraduría con Víctor Carranca se estaba haciendo elegantemente oxisa. Tuve que acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vino un visitador de la Comisión Nacional para el efecto de que yo pudiera tener acceso a la indagatoria. Le cerraron la puerta en las narices al pobre visitador y me decía, llevo 10 años en la institución y nunca en ninguna parte de la República me habían dado un portazo en la cara. Le digo, para que veas lo que se está viviendo en Puebla, ¿no? Así es. Después de mucho se logró consignar la averiguación previa solamente en contra de uno de los involucrados porque dejaron una huella digital que fue posible localizar del sistema. Se libró la orden de aprehensión y hasta el momento nunca se ha ejecutado. Ahí sí, está en el juzgado primero penal, durmiendo el sueño de los jueces. Esto significa una situación de impunidad reinante. Y eso es uno de los grandes males de la sociedad mexicana, la impunidad. Y sobre todo aquí la complicidad entre las propias autoridades para el efecto de que no se haga justicia. Por eso la limpia que se necesita, ¿no? Es indispensable. Esta situación ya llegó a un punto tan absurdo que ahora Salinas Pliego se hace el mártir, siendo que debe de impuestos casi en presupuesto de 18 estados de la República. Imagínense la cantidad de dinero que debe esta cosa. Y aquí en Puebla lo vimos también con Melgarejo, que no termina ni siquiera una obra y ahora ya está demandando al gobierno del estado por una cantidad multimillonaria. Y protegidos por los jueces. Y protegidos precisamente por ese sistema que ya el señor gobernador dijo que va a iniciar acciones una vez que haya un nuevo poder judicial. Ahora, la ciudadanía, ¿cómo la ve? ¿Qué tomando todo esto? ¿Si está enterada? ¿Si habrá votación? ¿Si irá la gente a las casillas? ¿Es difícil? Mire, afortunadamente ya estamos viviendo otra época. La sociedad está sumamente politizada y también informada. Dijera López Obrador a través de las benditas redes sociales. Esa situación implica que cualquier persona con un teléfono celular tenga acceso de quiénes son los candidatos. Aparte, el INE abrió un portal para el efecto de conocer su trayectoria. Yo creo que va a haber una gran participación ciudadana, va a ser una gran fiesta democrática y vamos a marcar ejemplo al mundo de lo que se puede hacer cuando la voz del pueblo es escuchada y sobre todo también atendida. ¿Qué le diría a la gente ya para finalizar, para que vaya a votar? ¿Cómo convencer a toda esa gente que todavía puede estar indecisa? Aquí lo importante de todo esto es qué justicia queremos. ¿Es una justicia tan solo para unos cuantos, para que aquellos que pueden pagar consorcios de abogados muy prestigiados, o bien una justicia que sea igualitaria desde el más rico hasta el más pobre? Esa decisión está en nuestras manos, esa decisión está en nuestro voto. Nuestra obligación como ciudadanos y nuestro derecho constitucional es ir a emitir el sufragio. Yo los invito respetuosamente para celebrar juntos esta gran fiesta democrática el 1 de junio y hacer historia. Gracias. Al contrario, gracias.